Nos interesa el proceso Dale. creativo, lo que cambia en uno mientras crea. Soy Dana Efrings y este es Citacon. Hoy conversamos con Manuel Bustamante, acordeonista, profesor sanfonero, cofundador del Instituto de Acordeón. Hola Manuel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias Manuel por estar acá, por Em, compartir este espacio creativo. Quiero que ahí nos cuentes un poco de lo que tú haces, cuáles son hoy día tus proyectos que te tienen concentrado. Cuéntanos un poquito. Mi nombre es Manuel Bustamante, profesor. Soy músico primero que todo. Me dedico hace ya harto tiempo, casi 2 décadas, al acordeón. Así que abriendo ese camino en Chile, buscando poder desarrollar un aspecto un poquito más profesional, más ligado al estudio académico, al desarrollo más amplio de este instrumento, desde la docencia, desde la interpretación, en los escenarios también. Se podría decir que tengo una faceta de solista, ¿no? Como un músico que acompaña, que compone bandas, proyectos, y al mismo tiempo me dedico a la docencia. Soy parte de un proyecto más grande que se llama Instituto Chileno del Acordeón y de la Fundación Entre Fuelles, que es un núcleo ahí de desarrollo, de profesionalización y de descentralización del acordeón en nuestro país, y ya hace un par de años también con vínculos con otros países del continente, con otras personas, con otros músicos y con asociaciones, en fin, somos un grupo bien grande de personas bastante fanáticas por el acordeón. Entonces y se emprenden varios proyectos de ese tipo. Manuel, ustedes están abriendo un camino nuevo que no existía, están colocando el acordeón en un punto que no era considerado antes. ¿Qué pasa ahí? Sí, yo diría que sí, porque el acordeón es un instrumento relativamente nuevo si se lo compara con con otros instrumentos, como el piano, por ejemplo, como la guitarra. El acordeón es un instrumento mucho más nuevo, es un instrumento que data de finales del siglo XIX. Manera tradicional, que acompaña las fiestas, que acompaña las festividades populares, el folclore. Está muy presente de enseñar. Manuel, ¿sabes que se está, eh, sabes que no sé si soy mi se está- internet o la tuya, pero se está como, no, sí, ahora sí. Sí, ¿qué te estaba contando? Que sí, estamos realizando hace algunos años, nosotros tenemos ya casi 10 años funcionando como este núcleo de personas, Instituto Chileno del Acordeón, y estamos realizando algo nuevo porque estamos intentando un poco la enseñanza del acordeón y podría entenderlo no solamente como un instrumento folclórico, sino como un instrumento de estudio académico, como es el piano, como siempre ha sido el piano, como es la guitarra, como es el violín, como tantos otros instrumentos. Y si tú piensas, si te pones a buscar, el acordeón no existe en ninguna carrera, en ninguna universidad, casi en ninguna parte del continente. Y uno se pregunta por qué, si es un instrumento que a todo el mundo le gusta. Te estaba contando que el acordeón se patenta a finales del siglo XIX en Europa, ya es un instrumento de época. Lo que existe a modelos, ¿no? Los piratas europeos no tenían acordeón. El acordeón existe en Rusia hace muchos años también, pero como tal, como lo conocemos hoy, con esa patente de instrumento, ¿no? Los instrumentos se patentan desde esa época. Entonces es un instrumento que ha estado al margen de los movimientos academicistas, de las universidades, de los conservatorios, etcétera. Por lo tanto, siempre ha sido un instrumento de tradición que a la música y a la enseñanza académica de la música, ¿ya? Que no es solamente, pero también es popular, hoy en día al jazz, en fin. Y ese movimiento hace algunos años ha empezado a cambiar, principalmente en Europa, con una renovación del instrumento, con nuevos métodos, con profesores, con gente que ha desarrollado nuevos conocimientos. Y bueno, eso viene llegando un poco lento y dentro de ese núcleo estamos nosotros acá en Chile. En esa parada estamos nosotros, ¿no? De darle un poquito más de profesionalismo, si se quiere, a academicismo, si se quiere.
Yo te contaba que el acordeón no se encuentra hoy en día formalmente en ninguna universidad, en ningún núcleo académico, en ninguna carrera, en ningún conservatorio, ni en Chile, ni en otros países. Solamente en Europa tú puedes estudiar y sacar un título profesional como acordeonista, ¿ya? Entonces, es para que te hagas una idea un poco como de en qué está el acordeón actualmente. Manuel, tengo mucha curiosidad, pero yo creo que lo vamos a tocar cuando entremos ahora a hablar un poco. Si tú podías resumir tu camino creativo en 4 o 5 hitos, ¿cuáles serían estos hitos que tú podrías rescatar de tu vida creativa? Qué difícil, cuatro o cinco hitos. Que te cambiaron Mm. el rumbo, por ejemplo, para lo que hoy tú eres. Bueno, primero es, yo creo que primeramente tiene que ver con mis estudios de piano, cuales yo realizo bien pequeño, ¿no? Con apoyo de mi familia, de mis padres, de mi colegio. Ese es un primer hito, ¿no? Sí, así comienza mi desarrollo. Yo partí con el piano, ¿ya? Como casi todos los acordeonistas, o gran parte de los acordeonistas, sobre todo en Chile, todos los acordeonistas vienen del piano, ¿ya? Como que cuando uno es chico, los papás quieren que uno aprenda piano y el acordeón es como, ah, pero mira, hay un instrumento de colores tan bonito, tan entretenido. Podríamos, pero el piano siempre es como el instrumento que de alguna manera es mucho más monumental o que se acapara todo, ¿no? Ese es un primer hito, eso es como a los 8 o 9 años. Pasé hartos años en eso. Un segundo hito, yo creo que es ya después, ya más grande, mayor de edad, yo me doy cuenta de las posibilidades que tiene el acordeón ya desde un punto de vista quizás más profesional, más laboral, ¿no? Me daba cuenta que había mucho más camino por descubrir, más espacios en donde podía desarrollarme, y en cambio en el piano ya había muchísima gente, no era una novedad todo el piano, quizás, ¿ya? Entonces ese es un segundo hito. Yo cambio el piano por el acordeón. Un tercer hito yo creo que es irme a Brasil, ¿ya? Descubrir la música brasilera, irme a estudiar a Brasil, paso unos años allá, eso en el año 2015. Yo dejo mi profesión, tenía una profesión de otro tipo, yo dejo mi profesión, tenía una profesión de otro tipo y me voy a vivir a Brasil y digo, esto es lo mío. De alguna manera es como atreverse a vivir de la música. En ese hito, Manuel, ¿tú estudiaste música o estudiaste también otra carrera? Yo pasé paralelamente hartos años estudiando música de manera particular, con profesores, tuve el apoyo de mi familia y siempre tuve profesores, podía tomar talleres, tuve profesores de piano, tuve profesores de acordeón, tuve profesores de otro tipo de instrumentos, pero no entré a la universidad a estudiar música. ¿Tuviste que estudiar una Yo carrera? claro, cuando yo salí del colegio, yo ¿Ya? ya tenía hartos años estudiando música. Claro. Podría perfectamente haber entrado en la universidad a estudiar música, como que me dio vértigo, me dio susto, de alguna manera, y entré a estudiar otra carrera, que es sociología. Estudié ciencias sociales, que también me gusta mucho. O sea, me Mm. imagino que tienes muchas inspiraciones que vi en tus redes sociales un Reels que tú hacías referencia como que típico que si uno se dedica, te dedicaste y podés vivir de esto, que es como uno de las, ¿cómo te diría? O paradigmas que uno tiene o creencias limitantes en que no podéis vivir del arte, en el fondo, en este caso, no sé, por ejemplo, en tu caso del acordeón propiamente tal, o sea, ¿eran tus miedos o era todo el tema social hoy día mirándolo en retrospectiva? Es una mezcla, po. Yo creo que hay ambas cosas. Obviamente uno a los 18 años igual tiene cierta madurez de las cosas y uno sabe que económicamente en Chile es difícil vivir de la música. Y también hay un medio social, pues. Hay como un qué dirá la familia, qué dirá el resto también, pues. Entonces yo creo que hay una cosa personal, hay una cosa como social. Y eso pasa mucho. Entonces sí, yo igual lo viví, pues. Y ahí, claro, ¿qué Pero te... al mismo tiempo, a mí me gustaba, al mismo tiempo, porque yo igual tengo hartas facetas, entonces al mismo tiempo a mí me gustaban otras cosas. En ese momento yo elegí las ciencias sociales, me formé como sociólogo y me gustaba mucho, o sea, también, no fue porque estuviese arrancando como de un destino, sino que pensaba en esa época que
era posible hacer ambas cosas. Después me di cuenta que en realidad no, o sea, yo sí quería ser músico y quería tener un proyecto serio, laboral y profesional, no podía hacer ambas cosas, o era uno o era lo otro. Oye, Manuel, ¿y cómo fue este hito que tú estás comentando? Estás en Brasil y ahí tú pasa algo contigo, ¿no es cierto? Dejas tu trabajo formal y te dedicas entonces al tema propiamente tal del acordeón. ¿Qué pasa ahí contigo? Bueno, ahí hay como un hito que es como quizá más artístico, experiencial o emotivo, ¿no? Que es como el descubrimiento de la música brasilera, el descubrimiento del acordeón brasilero, que a mí me marca y ahí yo creo que comienza un camino más vocacional, que es como encontrar, es como cuando uno, no sé, se especializa en algo. Y yo encontré eso y me llenó mucho, también tuvo parte, o sea, se hizo parte también la experiencia personal que yo vivía allá, los maestros, la gente que conocí, la experiencia, estaba muy lejos, entonces todo eso me marcó mucho como para ayudarme a decir como, ok, este es como la identidad que quizás es lo que a mí me va a distinguir. Entonces ese hito también para mí es muy importante, ¿no? Ya un último hito yo creo que el tema de la formación, de llegar a Chile y darme cuenta que, claro, dentro de todos los acordeonistas, yo de alguna manera era casi el único que podía o venía con una experiencia que era esa única, ¿no? Que ese repertorio, ese color distinto que me diferenciaba. Y me di cuenta que en realidad yo no busqué tanto enseñar, yo siento que se fue dando, o sea, hubo gente que se me acercó y dijo, oye, yo quiero aprender eso, esa música, bueno, ahí está el forró, ¿no? El forró es un movimiento musical que en realidad gran parte de lo que se hace hoy en día en Chile nació en esa época. Y entonces eso me animó a decir, quizás yo partí tarde en el acordeón, pero la gente no conoce esto, po, no conoce esta música tan particular, estos autores. Y ese yo creo que es un último hito, que es el que me anima como a meterme en el tema de la enseñanza. Y ahí, Manuel, en este hito, ¿qué te hace mantenerte en tu decisión o cuando tienes dudas? Qué buena pregunta. Yo creo que, a ver, yo creo que, bueno, la música siempre va a estar conmigo. A mí me acompaña hace muchos años y la verdad nunca he tenido como dudas sobre mis vínculos, sobre continuar en esto y todo, ¿no es cierto? Uno muchas veces cuando está en su día cotidiano, incluso de vacaciones, uno quiere tocar, ya es como un canal de comunicación. ¿Ya? También emotivo, cuando estoy triste también quiero tocar, en fin, ¿no? Es como, yo creo que en eso no tengo dudas, no aparecen dudas y es algo que siempre ha estado súper claro en mí. Ahora, el tema laboral, profesional, si es el camino para dedicarse toda la vida, eso sí, siempre hay dudas, siempre aparecen dudas, siempre uno dice, y si hubiese escogido otra cosa, y si hubiese, será tarde, será... A veces pasa, es inevitable, sobre todo en un escenario que es difícil, ¿no? Que es día a día. Pero a mí personalmente me inspira mucho, yo creo que eso es como de repente, por ejemplo, a mí me inspira harto, no sé, tener clases muy temprano con mis alumnos, que a veces a las 9 de la mañana, los sábados tengo llenos de alumnos en la mañana, y es bonito que o sea, uno se reafirme en cosas como esas, porque de alguna manera te das cuenta que no es solamente un pasatiempo, no es un hobby, sino que hay mucha gente que depende de alguna manera de ti. Y eso a mí me gusta mucho lo de los alumnos, o sea, tener perfiles de alumnos distintos, niños, adultos mayores, y ¿no? Cada alumno una historia, un testimonio distinto, y uno se va inspirando mucho en ellos. A veces ni siquiera es una inspiración tan musical, sino que son como vivencias, entonces de verdad eso a mí cuando estoy como débil, eso es lo que más me inspira. Más que un show importante o acompañar a un artista muy importante o un logro mío personal, a mí me inspira harto el tema de mi alumno, la verdad. Tengo, por ejemplo, un alumno que llevamos casi 10 años
y de repente vemos las fotos porque es chico y ya es más grande que yo, ya me pasó. Y esas cosas para mí son como el alimento así que me hace, el alimento diario que me permite mantenerme firme. Yo creo que eso es lo principal, porque las dudas y como las inseguridades siempre están presentes, ¿no? Es una disciplina muy compleja el tema del arte, de la música, porque además dependemos mucho de nuestra exposición. Nosotros trabajamos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro ego, entonces es difícil, pues es súper desgastante, ¿no? Si uno no está muy fuerte mentalmente, si uno no está muy seguro mentalmente, es fácil caer, pues, es fácil no dar lo mejor. Uno está pues, se pone a prueba todos los días. Imagínate un artista que lanza un disco o que tiene que presentar una obra, tiene un mal día y cómo se sube al escenario, ¿no es cierto? Entonces es complejo. Gracias, Manuel, por compartir esta experiencia significativa en tu vida, en tu día a día. Manuel, ¿cómo es hoy tu proceso creativo? ¿Cómo empieza y cómo sabes cuando algo está terminado? A ver, yo primero que todo aclarar qué entiendo yo por un proceso creativo. Un proceso creativo para un músico generalmente es la creación de una obra, ¿no es cierto? Componer algo, crear un disco, un cantante hace una canción, ¿no es cierto? Es como lo que uno conoce o uno lo encasilla dentro de algo más concreto, es como eso. Yo hoy en día no estoy como tan dedicado a eso, a la composición de una obra. No estoy haciendo la sinfonía ni un disco, Manu da Zanfona, su disco de acordeón. Pero estoy más centrado en estudiar y eso creo que podría ser como entendido como mi proceso creativo actual. Estoy estudiando actualmente con un profesor italiano de muy alto nivel y tenemos algún objetivo entonces, a cumplir, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese es como mi proceso creativo actual. Manuel, pero por ejemplo, Y sí, dime. o si lo podemos llevar que también nuestra interpretación en proceso creativo es a nivel amplio, digamos, en todo lo que te conlleva tu vida en general creativa, ¿ya? Como profesor en tu instituto, cofundador, porque este es un proyecto creativo también que está vigente. Claro, tú me hiciste una pregunta de cómo reconocer si mi proceso creativo está abierto o ya está finalizado, algo Sí, así. sí, justamente. ¿Cómo inicia y cómo sabes? ¿Hay algo, tu cuerpo, sientes algo distinto? Bueno, un artista generalmente es como difícil, siempre está, queda la obra, digamos, en permanente construcción, pero hay que ponerle en algún momento un cierre. Sí, sí, sí. A ver, yo muchas veces intento volver como a la esencia, de alguna manera. Estar muy despierto y poder de vez en cuando volver a mi centro y decirme como, ok, como dónde está lo importante, ¿no? ¿Dónde está lo vital? A veces uno se involucra mucho en dinámicas de, nada, pues de querer rendir, de querer ser el mejor, de tener más alumnos, o de tener los mejores alumnos, o ser el acordeonista que tiene más logros, qué sé yo, ¿no? Entonces uno se va alejando quizás de esa esencia quizás artística, ¿no? Que uno tiene en sí, que es como poder emocionar, poder transmitir, poder hacer música al final, ¿no? Entonces yo creo que los procesos no se cierran, o ¿no es cierto? Esa emocionalidad no se cierra en cuanto uno sea capaz de volver a ese núcleo, volver a eso importante que es como tu musicalidad propia, tu identidad, la gente al final busca en ti cuando te va a ver a un concierto, cuando te busca para enseñar, para aprender algo contigo. Yo intento como conectarme con eso. A veces es difícil porque hay muchas cosas que rendir. Hoy en día hay como, ¿no es cierto?, muchos indicadores que cumplir. Y yo intento identificarme con eso cuando siento que estoy como un poco perdido. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, Manuel.
Eh, Ahora, yo pienso que a nivel creativo, o sea, a nivel creativo, creo más en estar como abierto a algo que va avanzando, desarrollándose, a que algo se cierre, ¿no? O algo que etapas. Claro, existen etapas, pero tiendo más abierto creativamente, más que poniendo como los días de cierre. Porque en mi caso yo lo veo un poco más así. Oye, Manuel, algo que últimamente te haya volado en la cabeza creativamente, algo que viste, conversaste o conociste a alguien, algo que te haya impactado. Algo que haya visto que me haya impactado. Buena pregunta. No, no se me ocurre ahora exactamente, pero yo creo que me va a aparecer algo, porque Sí, bueno, o lo otro que también es por si acaso, es que a veces algunas ujú, experiencias sirven para otros, por eso te lo preguntaba. Pero, por ejemplo, o sí. algún libro de cabecera, ir a tu centro y mantenerte, o volver a como al equilibrio, digamos, por los múltiples desafíos que uno tiene que enfrentar en la vida diaria. Entonces, ese es un poco el sentido. Sí, mira, a ver, se me ocurren dos cosas, Ya. así como al vuelo, ¿no es cierto? Porque me gustaría tener una respuesta como mucho más grandiosa, pero tengo Por dos favor, para cosas que, nada. dos cosas inspiradoras que últimamente he estado consultando. La primera es que en todo este ámbito de la enseñanza, ¿no es cierto? Y como del ser maestro, ser discípulo, en cualquiera de las disciplinas, es súper importante la postura, ¿no? La postura como epistemológica desde el maestro, ¿no? Desde el profesor. La postura ética frente al estudiante, frente al discípulo. Y está la figura de Nadia Boulanger, no sé cómo se pronuncia bien. Ella era una maestra francesa de gran parte del siglo XX, que es muy importante y muy desconocida. Nadia Boulanger, tú la puedes buscar si es que no sé si la oíste hablar, que ella se hizo muy famosa por ser la profesora de muchos grandes músicos, ¿ya? Principalmente Piazzolla. ¿Ya? Piazzolla hoy en día es el máximo referente, yo diría, de la música ejecución sudamericana, latinoamericana y, por qué no, mundial. Astor Piazzolla es el máximo referente para los acordeonistas actuales, a pesar de él no haber sido acordeonista, él tocaba bandoneón, componía para bandoneón. Y bueno, esta profesora es una profesora que a él lo recibe en Europa en los años 50. Piazzolla venía saliendo, venía más o menos que arrancando de Buenos Aires, donde había sido expulsado por el mundo del tango, por él estar como de alguna manera destruyendo el tango. Y ella lo escucha y lo anima a seguir y de alguna manera lo rescata y lo hace triunfar finalmente, ¿no? Lo escucha y ella, bueno, y ella tiene una historia que averiguar porque ella era muy bajo perfil, pero fue profesora de tremendos, de Leonard Bernstein, que fue un gran director, en fin, tiene mucho, tuvo más de 50 alumnos importantes, y ella, muy bajo perfil y muy importante, supo como de alguna manera rescatar la musicalidad dentro de un contexto de mucha autoridad y de mucha disciplina, de mucha exigencia, ¿no? En la alta, el alto nivel de la música europea y, por qué no, mundial de esa época. Es súper importante de alguna manera la postura ética que ella tenía y cómo lograba reencantar o de alguna manera, no sé, era como una psicóloga de alguna manera de los músicos en esa época. Imagínate los años 50, otra mentalidad, otra manera de entender a la música y el oficio y el oficio de los músicos en esa época. Eso por una parte, Eso te leer un impacta a poquito ti. sobre ella. Sí, porque a veces los profesores somos autoritarios, a veces los profesores somos desde una apertura que no es la correcta, ¿no? Y imagínate que Piazzolla no hubiese tenido un maestro o una maestra que le hubiese dicho, sigue porque está ahí en lo correcto. No sería quien es. Oye, si tú buscas, Piazzolla es de los más interpretados hoy en día en el mundo. Ya es como un semidios actual del siglo XXI. Y gracias principalmente a personas como ella, porque él era
él estaba siendo totalmente porque se enfrentó a una época y a un círculo que no aceptó los cambios que él quería introducir en el tango. Bueno, en fin, es toda una discusión, pero es interesante la vida de ella. Y en segundo lugar, también he estado viendo últimamente con mi novia una serie que se llama Familia Gill, ¿no? Que está en Amazon, si no me equivoco, En o en Amazon alguna ya. de las plataformas, que es sobre Gilberto Gil, que es un compositor, un artista muy importante que ya va a cumplir 90 años del Brasil, de los más importantes actuales, y bueno, le hicieron como un reality, ¿no? A su familia. También la visión del maestro acogedor, del maestro, ¿no? De la sabiduría como real, como de la persona que ya de alguna manera está buscando otras cosas, ¿no? Después de de todo un camino recorrido. Y es muy bonito, ¿no? Es súper inspirador oírlo, verlo, sobre todo quien ya conoce su música, pero que no la conoce igual, lo puede ver y es como escuchar palabras muy sabias y enseñanzas muy sabias. Se llama Familia Gill y claro, bueno, es como un reality sobre su familia y sobre la inspiración que genera el abuelo, el padre, el tío, en fin, sobre toda esta familia. Gracias, Manuel, por compartir estos hitos que son bien relevantes y que pueden influir positivamente en la vida de uno y de otros. Oye, Manuel, ¿qué te hubiera gustado escuchar que te hubieran dicho cuando empezaste a crear, en tu camino creativo? ¿Hay algo que te hubiera gustado escuchar mirando en retrospectiva? Sí, me hubiese gustado escuchar más sí y menos no. Principalmente eso. Genial. Oye, Manuel, Sí, más bueno, aceptaciones. ha sido muy grato poder haber caminado contigo, que nos abrieras este espacio para conocer de todo este camino que tú estás haciendo y avanzando. Gracias por este momento y bueno, seguimos conversando, Manuel. Éxito en todo. Ya, pues. Gracias, Danae, por la invitación. Nos vemos en una próxima entonces. De todas maneras, Y mucho éxito ahí en tu programa. Vale por la gracias, Manuel. invitación. Muchas gracias. Esto fue un nuevo capítulo de Cita con tu cita favorita y nos vemos en otra conversación. Chao.